para cerrar ya esta fase de mesa materiales, el señor César Felipe Gutiérrez Peña. En primer término, ¿está conforme con la defensa de su señora abogada? Sí, completamente de acuerdo. ¿Algo más que agregar? Lo escuchamos. Yo sí quería agregar un conjunto de cosas más, sobre todo del aspecto técnico, que no es que las traigo debajo de la manga, sino que yo soy una persona con mucha exposición pública desde el año 1992, que vengo opinando, y como opinante público discrepo, me atacan, me quieren y me odian, y entonces estoy acostumbrado a polemizar. Y cuando ocurrieron estos hechos del 5 de octubre de 2008, yo me encontré en Ecuador. Justamente había sido delegado del gobierno para tratar un tema de adquisiciones de crudo. Fui la primera persona, a través de mi exhibición pública como funcionario público, que fui convocado a la Fiscalía. 5 días después, el 10 de octubre, comparecí ante la Fiscalía, que cayó viernes, y el lunes 13 ya estaba en el Congreso. Todo lo que voy a decir hoy día, todo aquello que no se ha querido analizar, constan en mis presentaciones en el Congreso y que fueron entregadas al juez instructor de la primera instructiva, que es de diciembre del 2008. Y que la ha reiterado cuando ha habido interrogatorio, y que lo hice ingresar a esta sala también el 16 de diciembre del año 2014. Entonces aquí yo no me vengo con nada bajo la manga, y todo lo que mencione son cosas referidas a información que he entregado. Entonces, de mí se ha dicho en la acusación que me he escudado en el informe de Perú Petro sobre la calificación, que DPI era una empresa desconocida, que se incumplió dolosamente los procedimientos, estoy citando a la Fiscalía, que hubo interés en favorecer a DPI, y como funcionario de Perú Petro influyó en comisión, lo cual es, digamos, en la comisión, lo cual es ya risible. Yo fui director de Perú Petro entre el año 2001 y 2003. Las políticas que hereda Daniel Sabe, que dice que el gobierno no quería colisionar, el gobierno ya de Alan García, 2001-2013, el gobierno de Alejandro Toledo, se implementaron en el 2003. Y las políticas de promoción demoran. Y recién el gobierno de Alan García, y con mucha sapiencia, con mucho tino, se continuaron las políticas y llegamos a tener los lotes que se tuvieron en esa época. Entonces, en ese tema específico, es decir, que porque haber sido funcionario de Perú Petro ya no influía en la comisión, eso había ocurrido 5 años antes. Y luego dice, porque he participado admitiendo como válido una calificación que no corresponde. Y yo quiero referirme con información técnica que obra en el expediente, que no me la traigo debajo de la manga, que no la estudié después, sino que la tenía desde el primer día que fui convocado. Yo nunca a una convocatoria he corrido y he pedido una postergación, siempre a la primera citación. Con toda la prensa ahí, el día 10 de octubre del 2008, asistí. Y gran parte de lo que hoy día voy a decir, se lo mencioné ahí. Pero lo complementé 3 días después, el 13 de octubre, que era el lunes, en el Congreso de la República, entregando todos los PowerPoint que obran aquí, y donde saco toda esta información que no se ha resaltado, que no se ha querido evaluar, y que es preferible mejor hacer señalamientos, porque acá hay que encontrar culpables de todas maneras. En primer lugar, yo ingreso a Petroperú en agosto del 2006. ¿Qué había ocurrido en agosto del 2006? 2 hechos. 5 días antes que el presidente Alan García asume el cargo, se había dado la ley de modernización de Petroperú y fortalecimiento, la 28840, 5 días antes. ¿Qué decía esa ley? Bueno, que Petroperú se le autorizaba, y era política de la empresa, la integración vertical, es decir, que entre a lotes exploratorios, lotes productores, que le habían perdido esa facultad en el año 1996. Otra de las cosas que dice la ley es que el presidente del directorio es una persona designada por la Junta General de Accionistas de acuerdo a la Ley General de Sociedades. Cuando yo soy nombrado, mi nombramiento no sale en el peruano. Se hubo que pagar desde Petroperú un aviso en el diario Correo diciendo de acuerdo a la Ley General de Sociedades, lo nombramos presidente y esto es el directorio, porque se ha habido un cambio fundamental. Pero se dice algo más en la ley, que el presidente del directorio tiene que ejercer el cargo a tiempo completo. Y la pregunta era, ¿y cuáles son mis funciones? ¿Dónde estaban mis funciones? Para el cual yo tenía o excederme, o no excederme, o no caer en negligencia. Mis funciones estaban establecidas en un estatuto que correspondía al año 2002, que fue adecuado a esa ley del año 2002. ¿Qué decía el estatuto con respecto al presidente del directorio? Y el estatuto obra en el expediente.
En absoluto ponía limitaciones de lo que debía ser presidente. Es más, no mencionaba sus funciones. Y solamente se refería a que debía asistir a la Junta de Accionistas. Y yo me pregunto, ¿qué hace un presidente de directorio nombrado por ley que está a tiempo completo? Es un actor pasivo lo que ocurre. Pero la misma ley 28840 establece otra cosa más, que ahora sí hay objetivos anuales y quinquenales, y que la propia ley dice que el incumplimiento motiva al cese del directorio, entre lo cual está el presidente. Entonces, ¿cuál tiene que ser mi responsabilidad? Mi responsabilidad tiene que ser buscar que se planteen objetivos en base a la línea que busca la empresa, que manda la ley, y que se cumpla, porque lo cual deshonrosamente saldríamos. Esa era la función que yo tenía, esa es la función que practiqué. Y por eso cuando han definido acá, ¿y qué cosa hacía usted? Yo era promotor. Yo era un promotor público, era un promotor en privado, porque a la vez que comencé a ejercer el cargo de presidente de Petroperú, como Petroperú fui a ejercer en Montevideo, en simultáneo, la presidencia de la Asociación Regional de Petroleras Latinoamericanas del Caribe, entre los cuales yo tenía a Shell, que funciona en Latinoamérica, tenía a Ecopetrol, tenía a Petrobras, tenía a PDVSA, eran mis asociados, yo era el presidente de la asociación. Entonces mi labor era de difusión, pero había una cosa más, el contexto en el cual entramos, y ese contexto en el cual entramos es que el gobierno de Alejandro Toledo, del cual yo había formado parte, porque entre el 2001 y 2003, a la vez que era yo director de Perú Petro, era director en representación del Estado en Refinería de la Pampilla, y era director en representación del Estado en Edelnor, pero a la vez era presidente ejecutivo de salud. Y entonces, cuando ingresamos a eso, dice, yo tengo una experiencia pues, con la administración pública. Ya me había recogido 17 denuncias en mi labor por presidente de salud, en la cual tenía 37.000 trabajadores que en ese momento excedían la capacidad del Estadio Nacional si los convocaba a todos. Y tenía en responsabilidad de 7 millones de afiliados, que era la población de la ciudad de Lima en ese tiempo. Entonces, como experiencia, decía, bueno, ¿y cuál es el marco normativo? El estatuto no dice nada, dice que debo tener leyes anuales y quinquenales, debo ser un promotor, pero no tengo facultades administrativas y nunca voy a colisionar con las facultades administrativas que tiene el gerente general, que puede firmar directamente sin autorización contratos. Pero vamos a tratar de ser lo más transparente posible e ir a los directores. Pero también hay otra cosa adicional, una ley de control interno, que es la ley 28716, que por acá vino un señor de la Contraloría General de la República tratando de enrostrar que había incumplido esa ley. Esa ley es de abril del 2006, pocos meses antes que el señor Ángel García tomara el cargo. Esa ley 28716 establece que la empresa o las empresas en general del Estado deberían tener procedimientos. Bien, ¿en qué consiste procedimientos? O sea, yo entro a una empresa en la cual debo promover para tener lotes exploratorios. Y se establece una resolución ministerial en la cual dice que yo en el año 2008 por lo menos debería tener un lote exploratorio y debería tener 6 convenios de evaluación técnica. Entonces, ¿qué hago para eso? O sea, me establezco un procedimiento ¿cuáles son mis márgenes? Busque usted socios al que usted le dice, yo no pongo nada, tú pon todo. Pero si pierdes, pierdes tú, y si gano, ganamos los dos. Esas eran mis pautas. Puedo hacer procedimientos para buscar yo socios en esas condiciones. Y encima hago un adicional. La herencia del gobierno de Alejandro Toledo había sido de dispendio, de mal uso a veces, o de exceso de uso de los bienes del Estado. Y la consigna del gobierno de Alan García fue bajar sueldos. Yo pasé a ganar en el Estado la tercera parte de lo que ganaba en la vía privada. Y lo hice porque creía y tenía muchas expectativas de hacer cosas que no se puede hacer desde el privado. No en beneficio propio, sino en beneficio de las aspiraciones que siempre se tenía por empresas estatales como Petroperú, que yo conocí desde el año 1987. Entonces, en esas condiciones yo no puedo establecer procedimientos, no puedo rodearme de gente ni crear una unidad para crearle cargos a la empresa. Austeridad es la consigna, pero también es la obligación. Consigue un lote y consigue socios, donde tú no pones nada y el resto tiene que poner todo, y si pierde, pierde él, y si gana, ganamos los dos. Tarea difícil, pero a pesar de eso, yo entro en agosto del 2006, gestión personal, y porque conocía gente en Brasil, pude acceder directamente a internacionales de Petrobras. Yo entré en agosto, en septiembre firmamos un memorando de entendimiento con Petrobras en Palacio de Gobierno, y en noviembre teníamos 5.6 millones de hectáreas, que ha referido con número redondo el ingeniero Celi, como 6 millones de hectáreas en la cuenca del Marañón. ¿En qué condición? De convenio de evaluación técnica. Ese convenio de evaluación técnica, que es una relación de formalidad con la empresa, lo firmé yo.
con autorización del directorio, porque aquí sí hay obligaciones de los asociados, en los cuales también Petrobras no ponía nada, pero había procedimientos que hacer y se firma con autorización del directorio. Pido autorización del directorio porque era un acto público que se firmaba en Perú Petro. Entonces, tenía por un lado los 5.6 millones en comercio de evaluación técnica, y eso crea una expectativa a nivel internacional. 5.6 millones de hectáreas a nivel internacional suena, y una empresa como Petrobras en ese momento era muy importante en el mundo. Era una empresa que facturaba billones de dólares al año, era una empresa que cotizaba en la bolsa de Nueva York. Hoy día, claro, 4 años después de que, digamos, en el 2012 comienzan acusaciones de actos de corrupción por Petrobras, pero en ese momento ni la bolsa de valores de Nueva York ni la supervisora del mercado de valores de los Estados Unidos detectó nada, menos nosotros. Pues. Se pretendió decir, procurador, decir, claro, porque estaba el caso de la Bajat. Puede decir eso, si eso ocurrió 4 años antes que estallara un escándalo. Y acá no hubo dinero de por medio, en el caso de esta asociación con Petrobras. Entonces generó una gran expectativa eso. En esa expectativa, me comienzan a visitar muchas empresas. La doctora Fernández ha hecho alusión a las visitas más importantes, como cantidad. Y obra en el expediente, como resumen y como detalle, la cantidad de visitas que tuve entre los periodos 2007 y 2008. En total, visitas, no personas, empresas, 2.685 personas, visitas he atendido yo, 2.685. En el periodo hubieron 460 días útiles, y eso significa un promedio de 6 visitas por día. A ninguno, por supuesto, porque no se estila en el mundo de los negocios, a ver cuánto credencial representante legal. Eso no se estila en el mundo de los negocios. En el mundo de los negocios lo que ocurre es, cuando vas a firmar una formalidad, saldrá el representante legal y acreditará sus documentos ante quien corresponde. Pero para reunirme no hay esa exigencia. Entonces, en ese entorno, en ese contexto, con esa carencia de personal, donde contábamos con el ingeniero Celi, que había sido gerente de exploración, que bien lo he referido acá, una persona que había trabajado con él muchos años antes que el señor Luis Ares, y yo, que estaba metido en cierta forma en este mundo petrolero, y 2 asistentes que tenía yo en la presidencia de Petroperú, que me hubiera gustado llamarlo como testigo, pero ambos han fallecido en el 2009. El señor Antonio Cueto Duturbur, que fue presidente del directorio de Perú Petro cuando yo fui director, él fue un colaborador mío en la presidencia de Petroperú. Y el señor Johnny Eliaga Arellana, que era un funcionario que trabajaba en mi oficina particular, que lo llevé. Ellos me asistían en poder procesar la información, poder tener un diálogo fluido, poder promover y coordinar con la única persona que había, el señor Luis Ares Carlos, para que luego coordinara con el ingeniero de los actos administrativos. Pero en ningún momento excediendo los actos administrativos. Entonces, consciente que tenía una ley de procedimientos que no podía implementar porque no sabía si el mercado me iba a coger, pero que la propia auditora de Petroperú, la señora Giovanna Salazar, que ha venido acá, aquí ha venido la señora Giovanna Salazar a declarar en nombre de la Contraloría, que ha sido firmante de los informes, ha manifestado que yo no incumplía la ley 28716, que es del año 2006, y lo ha venido a decir en el 2015, 9 años después. Y se le preguntó, y mi abogado le preguntó, ¿y a dónde se ha implementado todos esos procedimientos? Como los costos son onerosos y costan el expediente, prácticamente esto ahorita no se implementa en la administración pública. Y mire, esta ley, en su artículo 7, lo que dice perfectamente es que corresponde al órgano de control interno, o sea, a la auditora que tenía en Petroperú y a la Contraloría General de la República, observar por el cumplimiento. ¿Alguna vez hubo una comunicación? No, porque eran conscientes de que para poder tener un órgano de este tipo, tendría que haber una actividad en la exploración petrolera, no la tenía. Entonces, en ese contexto de crear expectativas, bien, señor Rómulo León, en diciembre del 2007, yo no he negado una visita, yo no he negado ni un mail, porque no he tenido ningún mail comprometedor. Y viene con el señor Canán, a ofrecer una tecnología, la que se llama la tecnología Curat, que no era para exploración, era para tratamiento de petróleo pesado. ¿Y por qué me lo ofrecen? Porque yo venía difundiendo nacional e internacionalmente que estábamos en un proceso de modernizar refinería Talara, y uno de los ítems de la refinería Talara es procesar crudos pesados. Vienen y me ofrecen, me mandan una comunicación y les respondo el interés. Me solicitan una muestra de petróleo.
envío los documentos al área de planeamiento, el área de planeamiento me dice, mire, eso es una tecnología experimental. Desde ese momento nunca dimos muestra, desde ese momento el tema Curata quedó archivado. Eso fue diciembre del 2007. Empieza el 2008, el señor Canán viene con un plan B, y el plan B es, tengo una empresa noruega, que no sabíamos ni cómo se llamaba, que está interesado en lotes petroleros. Y seguíamos en la prédica, estábamos obligados, ya que en el año 2008 tuvimos un lote exploratorio, estábamos en la búsqueda, en 2007 habíamos fracasado en el intento de participar en la licitación, estamos buscando. Bien. Y cuando vienen los funcionarios noruegos, cuando viene el señor Jostein Cajerstad, ahora también acusado, el señor viene el 28 de abril del 2008. Y entonces dice, bueno, todo lo que hizo, los actos que hizo César Gutiérrez de allí para adelante fueron para favorecerlo. Pero vamos a ver, pues. El 28 de abril del 2008 viene el señor Cajerstad, pero había habido cosas previas. Aquí lo han dicho y está en el alegato del señor doctor Bramo. El 11 de abril del 2007, el 11 de abril del 2008, esta comisión hace su propuesta de bases, en los cuales se incluye la ponderación y los indicadores mínimos, a la gerencia de contratos. 3 días después, es decir, el 14 de abril, la gerencia de contratos eleva eso al directorio, y el 17 de abril del 2008, el directorio aprueba. Y esas bases, con esos indicadores y con esas ponderaciones, no se cambiaron nunca, hasta el otorgamiento de la buena pro. O sea, cuando viene el señor Cajerstad el 28 de abril del 2008, las bases estaban hechas y consentidas por el directorio, 17 de abril del 2008. ¿Cómo puedo favorecer eso lo que ya está hecho? Y el acuerdo que tenemos con el señor Cajerstad, vía Petroperú, firmado por el gerente general porque correspondía, y con su representante local, que era el representante local del señor Echereiber, de la empresa que era Discoal Petróleo Internacional Perú, Sociedad Anónima Sucursal Perú, eso se firma el 4 de septiembre del 2008. Y la calificación que se le dio a Discovery en forma individual es de 25 de julio del 2008. Si no sé si me voy a asociar, si le digo reiteradamente y por escrito que una vez que te califiques hablamos y veremos, desde el 25 de julio, ¿cómo puedo yo torcer una voluntad de los funcionarios de Perú Petro que ya habían tomado una decisión en acuerdo director el 17 de abril del 2008, el señor Cajerstad también el 28 de abril? O sea, hay una disociación en el tiempo entre lo que se pretende imputar y lo que había ocurrido en la realidad. Entonces, en el interín hay visitas permanentes. ¿Y qué querían los señores? Querían participar en sociedad con nosotros. Y en un principio la prédica nuestra fue, vamos, ustedes ponen todo, nosotros no ponemos nada. Si pierden, pierden ustedes, si ganamos, ganamos los dos. Hay que discutir cuando se dé la ganancia, pero previo te calificas, y eso consta. Entonces, ellos entregan información de la primera vez que vienen, y la información que entregan, lo trabajo con 2 personas que estaban a mi lado, lamentablemente ambos fallecidos. Y se le proporciona la información al señor Luis Suárez, que trabajaba con el Ingeniero Celi. Por eso cuando el señor Suárez vino acá y le preguntaron, ¿usted ha evaluado, ha mirado a la empresa? Sí, la he mirado, sí la he evaluado, porque la información que entregaron y que fue la que ingresó oficialmente a Perú Petro el 4 de julio del 2008 para su calificación, esa información que había en ese disquete era más que suficiente. ¿Y qué principios rectores teníamos respecto a esa información nosotros? Tenía un principio rector lo siguiente, que las bases del concurso en su artículo 5, lo que decía es que lo que se diga tiene calidad de declaración jurada. Y eso se basa, como lo ha dicho bien el doctor Bramo, en la ley administrativa de carácter general, en la cual dice que el numeral 1.7 es que existe la presunción de la veracidad, cosa que hasta hoy día subsiste en el Estado. Así se ha entregado el gasoducto sur, así se ha entregado el nodo energético del sur, así se ha entregado las distintas obras que viene haciendo este gobierno. Entonces, para nosotros iba por esa vía. El ente autorizado en darlo era Perú Petro. Para nosotros eso equivalía a los registros públicos, en los cuales ellos, con su conocimiento, con sus informes, podrían dar fe si calificaba o no calificaba. Pero nosotros no estuvimos al margen, no es que me puse al costado y dije, a ver, no conozco la empresa. Bien, y la empresa cuando habíamos analizado nosotros al interior, no era poca cosa, porque la empresa manifestaba, y eso estaba en su brochure, y estaba en su web, que tenía operaciones de 4 lotes exploratorios en el mar de Noruega y 3 lotes exploratorios en el mar de Barents.
El mar de Noruega y el mar de Barents forman parte de una ubicación geográfica muy colindante al mar del Norte, que es el mar existente en la parte oriental del Reino Unido, casi colindante con Noruega, que es uno de los grandes mercados relevantes del mundo, al igual que la costa del Golfo de México y al igual que el Golfo Pérsico. Son los tres grandes mercados relevantes del mundo. Entonces, cuando me dicen a mí, y se pone en una web, y se pone en un CD, esta empresa tiene 4 lotes exploratorios en el mar de Noruega y 3 en el mar de Barents, bueno, estamos hablando de ligas mayores de empresas. Entonces, para nosotros era el primer atractivo, es decir, perfecto, pero Perú Petro igual que se encargue de evaluar. Pero no es poca cosa estar operando en esas condiciones. Pero lo importante también era ver ahí, ¿y cómo es el conglomerado societario? Porque para entrar a operar a un país, y el tema de los recursos naturales tiene que ver mucho con la política. Entonces, normalmente en el país de origen existe, para cualquier empresa, y después lo vamos a replicar el caso de Discord, existe una holding, es decir, están los representados accionistas. Ellos quieren una empresa que opera, la actividad extractiva en el país de origen. Pero cuando deciden salir del país de origen, constituyen una filial internacional. Y cuando ubican varios países de origen, o de destino, perdón, en cada país de destino, esa subsidiaria internacional constituye una subsidiaria local. ¿Por qué hacen eso las empresas? Porque los recursos naturales están sujetos tanto al movimiento político que en el mercado local podría ocurrir una expropiación, como ocurre en Bolivia, como ocurre en Argentina, como ocurre en Venezuela. Y entonces cuando ocurren ese tipo de cosas, se afecta a la subsidiaria local, no se afecta al brazo internacional, menos a la matriz y menos al holding. Por eso se hace esa cadena. Y entonces la pregunta inmediata y nuestra reflexión cuando teníamos la información, ¿y cómo está estructurado esto? Entonces había una holding en Noruega. Esa holding, el 44%, lo tenía una empresa, Cheney, y otra empresa se llama Captrola AS. Captrola es el propietario único del señor Cajer. En la holding, esta holding, estos dos accionistas eran dueños del 44% de Discover Petroleum AS. Y luego había un conjunto de accionistas. ¿Pero qué es lo que llama? Que el 3.6% de participación de la holding estaba nada menos que el banco Morgan Stanley. Eso sobra en el expediente, eso está en el CD, eso está en los brochures. El Morgan Stanley es un banco prestigioso, por más que sea una empresa chica, nueva, eso significa fe en esa empresa. Y en ese conglomerado empresarial, luego ellos habían constituido en el 2008 un brazo internacional aparte de su interés en Perú. Eso lo habían hecho en marzo. ¿Por qué? Porque estaban interesados en México y en México querían vender tecnología y tenían ahí al señor Díaz Lugo como conocido. Y ahí viene la incursión en Perú. Entonces, esta empresa, que ya había creado su brazo internacional, que sabíamos que iba a terminar en una sucursal local, no solamente por este conglomerado, porque si no la Ley General de Hidrocarburos, su artículo 15, dice que para constituir operaciones en el Perú hay que constituir una sucursal local. Nosotros lo tenemos clarísimo. Entonces, esta empresa tenía otro brazo, porque aquí se mencionó mucho Petromarket y no sé cuánto. Ese brazo sería una empresa EMTB, cuya información está en los brochures, está en el expediente. Y esta empresa EMTB manejaba dos empresas adicionales, AHCM, que manejaba las patentes de tecnología que tenían, y la otra empresa era Petromarket, que era la que operaba las tecnologías. Y el 44% de esta empresa la tenía justamente los principales accionistas, que era el señor Cajeper y la empresa Cheney, que eran los principales socios de esta holding, de PH Holding. Relevante para nosotros y nos llama la atención positivamente que dentro de Petromarket, que tenía su propio accionariado, y entre los cuales estaba el Cheney, más Cactro, que la empresa del señor Cajeper, figuraba como socio una multinacional internacional muy prestigiosa, Schlumberger. Schlumberger es una empresa conocida en el Perú a nivel internacional que tenía el 20% de Petromarket. Entonces, para nosotros, desde nuestro punto de vista, no estábamos hablando con cualquiera. Estamos hablando con una empresa que tenía en su holding al Morgan Stanley y que tenía una subsidiaria que manejaba la tecnología, tenía nada menos que Schlumberger. Ese era el conocimiento que teníamos nosotros de la empresa. Eso que voy diciendo aquí es que no me haya puesto a estudiar anoche a la medianoche.
Eso lo manifesté y está en un documento escrito que lo sustenté en el Congreso de la República, que lo ingresé a donde el juez instructor y que lo volví a replicar a esta sala el 16 de diciembre de 2014. Entonces, eso se quería ignorar, pues. Cuando dicen, no, pero no se acredita la relación entre DPI y DPI, entre DPI y DPI. Está clarísimo ahí, en ese propio protocolo, que DPI era dueño del 100% de DPI. Y que DPI era 100% de la sucursal, dueño de la sucursal Perú. Había relación societaria. Entonces no vengan a decir que desconocían eso porque es una cosa que obra allí. Y dicen, no porque el congresista no sé quién, García Belaúnde, muy interesado en el ataque que tuvimos nosotros en el Congreso, con lo cual polemicé en el Congreso. Porque él piensa que hay que tenerle miedo, yo pienso que no hay que tenerle miedo, y respondí a algún interés, viajó. Y no fue a Noruega, fue a Suecia, donde había una embajada concurrente de Noruega, porque Perú no tiene embajada en Noruega. Y recopiló alguna información que vino a exhibir por acá en el Congreso. Cuando todo esto obraba allí en el expediente, pero no querían escucharlo. Usted en el Congreso, por supuesto que no querían escuchar. Ahí más importante el interrogatorio, señora Daniela Bugatás, que se había convertido pues en un juez duro, y el señor Raimundo, que después fue el jefe de migraciones, acusado después de traer residentes chinos al Perú. En ese contexto, conociendo eso, esos presentan a Perú Petro en julio del 2007. Y en base a eso, Perú Petro el 25 de abril le da la calificación de DPI. En ese momento, 25 de abril era viernes, venía 28 de julio, 30 de julio, por eso me remiten una carta a mí. Y me dicen, tenemos interés, ya tenemos la calificación, y me adjuntan la carta de calificación. Y de ahí comienzan estas cartas, de ida y vuelta, donde decimos, nos interesa ir, vamos a ver, tenemos otros potenciales socios, está bien que tenga la calificación, nuestra propuesta sería 35% de participación y ustedes 65%. Ahí empieza este carteo. Luego viene el mes de agosto, y en el mes de agosto, como ha relatado el ingeniero Celi, el 14 de agosto se realiza un directorio en Petroperú. Que aquí se ha pretendido decir que en ese directorio se aprobó la participación de Petroperú en el otro consorcio que tomó el lote 155 en la zona de Puno, cercana al Titicaca. Se ha pretendido decir que ahí se aprobó. Si leen el texto de ese acuerdo directorio, el ingeniero Celi informa que se está conversando con Pluspetrol para participar en el concurso y que con Reliance se está viendo también la posibilidad de asociarse en convenios de evaluación técnica, 35-25%, como también se planteó luego el Discovery. No se aprueba. Y el acuerdo, ¿qué le dice el acuerdo? Continúe usted. Pero lo más importante que le dice el acuerdo no es el continúe usted, yo le apruebo, mira, aquí se consiguió 15%, 85%, no dice eso. Lo que dice es continúe usted. Pero lo más importante de ese acuerdo le dice, oiga, pero lo conmino a que usted me presente una propuesta para constituir una subsidiaria. Es decir, una unidad de Petroperú dedicada exclusivamente por la explotación, porque están caminando rápido, vamos a ver en qué arribamos. Lo conmino, es el 14 de julio del 2008. Luego, el 14 de agosto, el ingeniero Celi va nuevamente al directorio e informa que Pluspetrol había decidido participar en un solo lote, este es el lote 155. Como bien ha dicho el ingeniero Celi, ese lote, que era complicado, en el área del Titicaca, gente complicada, significaba para nosotros una sola posibilidad que no podíamos fallar. Podrían fallarnos antes del acto de apertura retirándose el socio o los socios, o podríamos no ganar en el proceso de competencia y se acababan nuestros objetivos anuales y quinquenales y el directorio pasaba mejor vida. Entonces, en ese momento se activa todo esto que se venía carteándose con Discover, y allí se comienza a consolidar ya a partir de agosto, como lo ha relatado el señor Celi, camino a un acuerdo, que recién se cristaliza el 4 de septiembre del 2008. 4 días después el acto de apertura, y en el acto de apertura ya es que se presentan dos cosas que aquí también se ha utilizado mal y tendenciosamente. Para calificarse, para participar, la única exigencia era llenar un formato que se llama formato 1. Y en ese formato 1 estaban, si es que cumples mínimos, digamos, de información financiera o trabajos realizados. Ese era el formato 1. Y eso que era obligatorio de decir que cuánto porcentaje de participación tienes tú, eso formaba parte de un anexo que se llama el anexo C. Pero ese anexo C justamente iba en el sobre 1 y lo dicen las bases.
En el sobre 1 usted presenta el anexo C, donde diga qué porcentaje de participación tiene. El sobre cerrado. ¿Cómo le voy a manifestar a Perú Petro lo que previamente, lo que está exigiendo en sobre cerrado? Es leer tendenciosamente las bases. Eso está ahí. Y lo presentamos, y ahí dijimos que el acuerdo final que habíamos llegado era 25.75, no nuestra 35.75, era una negociación. Al igual que participamos nosotros en el lote 155 con los señores de Pluspetrol, asociados con Pluspetrol, que era una empresa conocida en el Perú, CNPC, que es la estatal china, una empresa muy grande, que quiso comprar la quinta petrolera de Estados Unidos, pero fue rechazada por el propio gobierno americano, una medida proteccionista, y la empresa privada más grande de la UNE, que se llamaba Reliance, con la cual habíamos firmado un memorando de entendimiento previo. A ese consorcio, Petroperú solamente accedió al 15% de participación, mientras en el caso de Discover, por negociación, le exigimos 25% de participación. ¿Cómo puedo favorecer? Exigiéndole más, 25 al caso de Discover, en lugar del 15 que puedo obtener con Pluspetrol. Porque era la realidad, porque no estamos yendo en estos momentos a juzgar ni a tratar de incidir en darle un favoritismo. Pero no solo eso, o sea, se puede decir, pero ustedes sabían los actos irregulares que estaba haciendo Perú Petro al momento de calificarlo. Bueno, primero, la irregularidad creo que fue recientemente demostrada por el alegato del señor Bramo y por todo lo que han dicho los miembros del directorio de Perú Petro, por el presidente director y por los miembros de comisión, que no existía. Pero ¿qué podía saber cualquier postor respecto a su socio? Lo único que podía saber es que ingresó información y que salió calificado o no. Los informes internos, la secuencia, la línea de tiempo de lo que ocurrió en el interior, no había forma de saberlo, eso no era público. Si hubiera habido en algún momento alguna irregularidad, que ya no han sustentado que no lo hay, no había forma de saberlo. Para nosotros sabíamos, eran los registros públicos que nos decían, oiga, ese señor cumple. Y luego presentamos, por supuesto, en agosto, la solicitud de calificación conjunta. Entonces dice, pero no se calificó a Petroperú en forma individual, porque no podía. Pero a pesar de, y eso lo han repetido, porque digamos, el decreto supremo 030, que es la calificación de empresa petrolera, dice que la única forma de calificarme es que vaya asociado. Pero Petroperú desde mayo, el concurso se lanza el 6 de mayo, en evento público, 7 días después, el gerente general me dice, nos interesa participar, y le voy a mandar el formato 1 a Perú Petro. ¿Qué obra en el expediente? Lo decimos por si acaso no tenemos experiencia, pero tenemos el cash de esto, y tenemos tanto de activos, tenemos tanto patrimonio que sí exige al momento que califique. Esa información obra en Perú Petro. Y antes que la calificación de la sociedad Petroperú Discover, con esa información nos habían calificado en otro consorcio por Petrol, CNPC, Reliance. Se pretende decir, y con eso termino, que en algunos casos se firmó un memorando de entendimiento y en el caso de acá no fue. Es que son dos cosas distintas. Un memorando de entendimiento, que es un documento en el cual las partes se reúnen para ver un abanico de posibilidades y que puedan incurrir cada una parte en sus gastos para explorar ese abanico de posibilidades. Se había firmado con Petrobras, estatal brasileña, Ecopetrol, estatal colombiana, Reliance, que era la empresa privada más grande de la India. Se había firmado con la Corporación de Indefomento, con la empresa SOGMA, que se llama Sociedad Macri, y cuyo representante era el actual presidente de Argentina, Mauricio Macri, y con lo cual terminamos un emprendimiento, Sociedad Petroperú, que se llama GNC Energía Perú, que es una subsidiaria de Petroperú que existe. Para eso se firmó el memorando de entendimiento. ¿Por qué? Porque todas estas empresas no solamente tenían interés en un solo tópico, sino en diversos tópicos. Gas natural comprimido, gas natural licuefactado, exploración petrolera, refinación de petróleo, gas natural por redes, en eso. O sea, cuando hay un abanico de posibilidades, yo me siento interesado y firmamos un documento, decimos, vamos a explorar estas posibilidades, vamos a incurrir gastos y vamos a incurrir en confidencialidad. Pero cuando alguien viene y me dice, yo solamente tengo interés en exploración petrolera, no tengo que firmar eso. Tengo que firmar un acuerdo de participación conjunta, que ocurrió con el caso de CNPC, que no tenía memorando de entendimiento e integró el otro consorcio, y con el caso de Discover, que tenía solamente interés en exploración petrolera, que participamos en los lotes que ya son conocidos. Entonces, como he explicado, señores magistrados, todas estas afirmaciones, la verdad que son afirmaciones que se hacen
no sé si por desidia de no leer, porque todo lo que he dicho está ahí, y que se podría haberse preguntado en un interrogatorio acá, un interrogatorio en la fase instructiva, pero nadie ha querido preguntar. Nunca ha habido esta oportunidad de decir lo que estoy diciendo, porque el Congreso, por supuesto, no quería escuchar, y nadie quería escuchar. Por supuesto que la prensa, que viene solamente cuando estamos acusados, pero los alegatos de los abogados que son buenos y que pueden ser discutibles, nadie menciona nada. Y cuando el señor Saba no viene por un motivo justificado, el titular dice, mire, tendencioso, dice el titular, el diario Gestión tan serio, del Grupo del Comercio, dice, el presidente de Petroperú en problemas. Le llegó la noche negra a Saba, reo contumaz. Eso ocurrió hace poco. Ese ha sido el espíritu durante todo este tiempo, de buscar cómo acusarnos tendenciosamente. Petroperú, señor Saba, que era Perú Petro, y siempre en búsqueda de cómo nos condenan, pero nunca en búsqueda de la verdad, porque la verdad hubiera significado indagar con detalle todos estos documentos. Por todo lo expuesto, señores magistrados, creo que hay mérito suficiente para una absolución, que es lo que yo solicito con todo respeto, y que bueno, esta oportunidad de poder hablar, esta forma que hemos llevado este juicio oral durante cerca de 2 años, la verdad que ha habido un trato en el cual no ha habido hostilidad. Yo que por mis cargos o por mis cargos que he pasado en otras circunstancias por el Poder Judicial, por ejemplo, estuve en el caso de ayer de director del NOR cuando ocurrió el caso de Mesa Redonda y nos denunciaron por homicidio culposo a los directores, le echaron la culpa del NOR. Ya había visto yo salas hostiles, salas que enfrentaban al acusado como si fuera ya un delincuente. Aquí he encontrado no hostilidad, mucho respeto procesado, cosa que agradezco. Hemos tenido cerca de 2 años acá. Le reitero, creo que por todo lo mencionado, lo cual está completamente acreditado, cosa que obra en el expediente, solicito con todo respeto y creo con todo derecho una absolución, porque aquí estamos en un estado completo de inocencia. Muchas gracias.